Están todavía afuera, por favor, si ya pueden ingresar. Bueno, vamos a presentar la experiencia de... Les agradeceré, por favor, si quieren hablar, pueden ir fuera, pero vamos a brindarle el tiempo y la atención a la próxima ponente. María Fernanda Ibarra Gómez viene a presentarnos la experiencia de la Universidad Incluyente Anáhuac. La maestra Francesca Munda, que era quien iba inicialmente a hacer la presentación, tuvo un problema tuvo que viajar y no pudo estar presente en esta presentación, pero agradecemos muchísimo que María Fernanda Ibarra González, parte del equipo de Universidad Incluyente Anáhuac, venga a presentarnos la actividad que hace esta institución. María Fernanda es licenciada en Psicología de la Universidad Iberoamericana en el año 2014. Tiene más de 2 años de experiencia en inclusión educativa en The Churchill School, Clima, la Clínica Mexicana de Autismo, Universidad Incluyente en la Anáhuac. Cuenta con 3 años de experiencia en el trabajo psicoterapéutico a nivel emocional con niños y jóvenes con discapacidad intelectual, en trastornos del espectro autista y con familias de niños con esta condición. Desarrolló un programa de educación sexual para jóvenes con discapacidad, el cual se implementó y evaluó en la Fundación Saber para Crecer, y actualmente trabaja en el programa incluyente de la Anáhuac, apoyando en la coordinación en los diferentes programas y acciones, entre ellos un diplomado para jóvenes con discapacidad intelectual y como docente en ese mismo programa. Le damos la bienvenida a Fernanda. Muchas gracias. ¿Tendremos cerca un micrófono inalámbrico? Bueno, pues buenas tardes. Ya son tardes, ¿verdad? Mi teléfono. Primero que nada le quiero dar las gracias a la doctora Patricia por invitarme a este seminario. Como les comentaba, la maestra Francesca, que es la coordinadora de Universidad Incluyente en la Anáhuac, no pudo venir el día de hoy. Yo trabajo con ella en este proyecto y pues a lo largo de la conferencia les estaré platicando a profundidad de qué se trata. Pero le comentaba ahorita a la doctora Patricia que si me puedo parar porque soy un poco hiperactiva, entonces estar aquí como que no me siento igual. Entonces, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, pues primero que nada, quiero platicarles las bases y nuestra forma de pensar en la Universidad Incluyente de la Anáhuac, y quería hacerles una pregunta para que todos reflexionemos juntos. Y mi pregunta es... Perdón, no te pongas adelante. Ay, perdón. Mi pregunta es, ¿qué es la discapacidad? Entonces, me gustaría que ahorita cada uno de ustedes haga en su cabeza una definición de qué es la discapacidad. Y ahora les voy a decir qué es la discapacidad para nosotros. Nosotros pensamos que la discapacidad no está en la persona, sino la discapacidad surge en el momento en el que la persona interactúa con un entorno que le pone barreras. Entonces, de acuerdo a esto, es nuestra responsabilidad como sociedad hacer la diferencia para que la discapacidad no suceda y la discapacidad no se dé. Primero que nada, estamos hablando de personas con discapacidad. Al hablar de personas, el término personas con discapacidad antepone que siempre está la persona primero y después viene la discapacidad. No hablamos de discapacitados porque cuando decimos discapacitados pensamos en que la discapacidad, como si la discapacidad fuera su única característica, cuando no es así. Entonces es una persona que tiene muchas características, muchas fortalezas, muchas habilidades, áreas de oportunidad como cualquier otra,
y dentro de esas características puede tener también una discapacidad. De acuerdo a esto, basamos nuestro programa y nuestro modelo de universidad incluyente. Creemos en que siempre la educación tiene que estar centrada en la persona. Cada persona es diferente, con discapacidad o sin discapacidad. Cada uno de nosotros aprende de forma diferente. Algunos somos más visuales, otros somos más auditivos, otros más kinestéticos. Entonces, nosotros tenemos que atender las necesidades educativas de todos nuestros alumnos y de nuestros alumnos con discapacidad. Entonces, estoy de acuerdo con lo que decía René hace un momento, el doctor René, sobre las necesidades educativas especiales. Pues sí, todos somos especiales y todos tenemos necesidades educativas especiales. Entonces, no tenemos por qué diferenciar, ¿no? Todos necesitamos, ¿qué es lo justo? ¿Que a todos nos den lo mismo? Exacto, lo justo es que a cada uno de nosotros nos den lo que necesitamos y lo que requerimos para ser exitosos. La igualdad no es nuestro objetivo, sino la equidad. Todos somos diferentes, pero todos valemos lo mismo. Eso es la equidad. Y el mundo tiene que adaptarse a esta situación de equidad y de valorar la diversidad. Esa es mi segunda pregunta. ¿Qué es la diversidad y en qué enriquece la diversidad al mundo? Me gustaría escuchar sus respuestas, pero pues somos tantos que mejor les pido que lo reflexionen y lo piensen. Nosotros creemos que la diversidad es lo que enriquece y lo que hace que el mundo sea un lugar mejor. Creemos que cada cerebro de cada persona piensa de una forma diferente. Entonces, a lo mejor una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva e intelectual, ha vivido una vida diferente por las barreras que le ha puesto la sociedad, que le hemos puesto nosotros como sociedad. Y esta perspectiva que nos puede dar hacia ciertos problemas o situaciones es una perspectiva que a lo mejor una persona sin discapacidad no la daría. Entonces, creemos que el realmente crear instituciones a nivel superior, que den la oportunidad a todas las personas con las características y a cada persona que es única, va a poder enriquecer a nuestro país porque vamos a tener diferentes perspectivas y vamos a desarrollar ideas desde diferentes puntos de vista. Entonces, esa es nuestra segunda base. Y como tercera, pues ya la dije, es la de la equidad. Entonces, sobre esto estamos parados. Les quería como primero platicar de dónde venimos, qué pensamos, cuáles son nuestros ideales, para después poderles platicar un poquito más del programa Universidad Incluyente. Bueno, aquí muchos estamos muy empapados con todo el tema de la Convención de Derechos que se cumplen en este año 10 años. Y en el artículo 24 que habla sobre la educación, dice que todos los estados parte tienen que asegurar una educación incluyente a nivel superior, que todas las personas con discapacidad, los estados parte están obligados a que todas las personas con discapacidad puedan formarse profesionalmente, y creo que en México firmamos, somos estado parte, pero no estamos cumpliendo al 100%. El hecho de que estemos en un seminario en la Universidad Autónoma de México, uno de los lugares más importantes en nuestro país, habla de que estamos haciendo pequeños esfuerzos para que esto se logre. Pero de todas maneras, todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de unir nuestra fuerza para que realmente a nivel superior podamos vivir una verdadera inclusión educativa. Creo que a nivel básico y secundaria todavía vamos más avanzados. Hemos logrado más, de alguna manera es más fácil, las estructuras son un poco más flexibles, pero a nivel superior tenemos muchos retos y pues esto es lo que tenemos que hacer, informarnos y empezar a unir nuestra fuerza, hacer redes, como decíamos en la conferencia de la doctora. Bueno, nuestra misión como programa Universidad Incluyente es construir una comunidad incluyente, brindando igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Una comunidad incluyente. Hablar de comunidades, familia, personal docente, personal que se encarga de la limpieza, toda la comunidad Anáhuac tiene que ser una comunidad incluyente. Nuestra visión es que la Universidad Anáhuac sea un modelo incluyente de instituciones de educación superior,
siendo a la vez impulsores de culturas, prácticas y políticas inclusivas en nuestro país. La siguiente, por favor. Y ahorita les platicaré cómo queremos lograrlo. ¿Qué hacemos? Ok, nuestras acciones están divididas en 4. Primero, tenemos programas de posgrado en donde preparamos a personas que quieren trabajar con personas con discapacidad y con temas de inclusión. Segundo, tenemos el área de atención a la discapacidad, en donde tenemos diferentes acciones, pero la más importante yo considero que es la de crear sensibilizar y hacer una cultura en donde se acepte, se entienda y se abrace literalmente a la discapacidad y veamos la riqueza también que tenemos nosotros y la diversidad humana en personas con discapacidad. Y por último, el diplomado en desarrollo de habilidades sociales y vocacionales, que está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual. Ok. Dentro de nuestros programas de posgrado tenemos un diplomado en inclusión escolar, laboral y vida independiente de las personas con discapacidad. Este diplomado está dirigido a público en general que esté interesado en conocer sobre proyectos de inclusión y que quiera trabajar con personas con discapacidad. Después tenemos una especialidad en el diseño de prácticas incluyentes y una maestría en inclusión de personas con discapacidad. Les platico. La maestría y la especialidad tienen como finalidad crear a personas que realmente puedan emprender en el área de inclusión. Tenemos toda una serie el plan de estudios tiene una serie de materias en donde vemos desde mercadotecnia de proyectos sociales, creación de proyectos, implementación, cómo lo evalúas, cómo te das cuenta si tu proyecto realmente está teniendo un impacto. Y la idea es que cada uno de nuestros alumnos cree nuevos proyectos y que estos nuevos proyectos abran muchas redes de oportunidades para las personas con discapacidad en México. La siguiente, por favor. Entonces, este es el perfil de egreso de las personas de la maestría, que puedan desarrollar programas inclusivos, que puedan construir modelos de trabajo interdisciplinario para implementar la inclusión en diversos contextos, que puedan aplicar técnicas y herramientas para la adecuada detección de necesidades con el fin de diseñar un perfil de apoyos que mejoren la calidad de vida de las personas, que podamos seleccionar los apoyos adecuados para empoderar a las personas con discapacidad y asegurar su participación plena y en igualdad de oportunidades, que los egresados puedan generar proyectos de investigación en el campo de discapacidad y desarrollar una visión reflexiva y crítica en el ejercicio de la teoría, la práctica y la investigación en el campo de la inclusión. Nuestros egresados de la maestría se pueden involucrar en el trabajo con empresas, gobierno, organizaciones de la sociedad civil o instituciones educativas. La maestría, tanto la maestría como el diplomado, no están centrados nada más en temas de inclusión educativa, sino que hablamos de inclusión educativa, laboral y social. Ahora les voy a platicar sobre las acciones que tomamos en el área de atención a la discapacidad. Buscamos, primero que nada, somos las responsables de que en nuestra universidad se atienda y se les dé todas las oportunidades a las personas con discapacidad que están estudiando una carrera o algún posgrado. Entonces, identificamos necesidades de apoyo de alumnos con discapacidad visual, motora, auditiva y psicosocial. Brindamos los apoyos que necesiten para asegurar la plena participación de todos los alumnos. Dentro de estos apoyos puede ser una impresora braille o no sé exactamente cuál es el nombre de las máquinas, pero las que hacen que los libros sean digitales para las personas que tienen debilidad. ¿Es un escáner? Escáner parlante, muy bien. Entonces, tener los apoyos, tener los instrumentos tecnológicos, tener a nuestro personal docente capacitado y sensibilizado a los compañeros. Y ya, las leí todas. Ok, el diplomado en desarrollo de habilidades sociales y vocacionales está dirigido a personas con discapacidad intelectual, que muchas veces lo ideal, aunque suena un poco utópico, sería que estas personas con discapacidad intelectual pudieran entrar a la universidad igual que cualquier otra persona y no se tuviera que hacer un diplomado. Pero creo que es un primer paso, hacia allá vamos,
Y este diplomado lo que hace y lo que busca es que las personas con discapacidad intelectual vivan una experiencia universitaria real y se les desarrollen las habilidades vocacionales en el área en la que quieren trabajar. Entonces, más adelante lo vamos a ver en el plan de estudios, pero cada uno de nuestros alumnos sale con la especialidad en el área en donde tiene el interés, igual que cualquier otro joven que entra a la universidad. Nuestros objetivos son mejorar la calidad de vida de los participantes a través de una experiencia universitaria integral, promover el desarrollo de habilidades personales, sociales y vocacionales, brindar oportunidades para ejercer y mejorar su autodeterminación y favorecer el desarrollo de habilidades para la vida laboral. El perfil de ingreso de las personas que entran a nuestro diplomado es tener discapacidad intelectual, edad entre 18 y 28 años, querer estudiar en un ambiente universitario, contar con habilidades de lectoescritura, tener la capacidad de comunicarse apropiada y efectivamente con otros, mostrar un nivel de madurez social acorde a un ambiente universitario y tener la capacidad de mantener un nivel adecuado de higiene y autocontrol. ¿Por qué tenemos este perfil de ingreso? Porque creemos que realmente nuestros alumnos, queremos que realmente nuestros alumnos sean parte de la comunidad universitaria. Y para esto necesitan ser autodeterminados, ser independientes, tener buena capacidad para una buena interacción social. No estamos en un modelo de integración en donde ellos están en un grupo todo el tiempo dentro de la universidad. No, ellos son igual que todos los demás. Al principio del semestre se les entrega su horario, tienen estas materias en diferentes edificios, van y cada uno llega en el transporte, se ve en el transporte, igual que todos los demás. Entonces, esta es la razón del perfil de ingreso. Al terminar el diplomado, tenemos diferentes objetivos socioemocionales, académicos, vocacionales y anáhuac. Estos objetivos anáhuac los compartimos con todas las demás carreras de la universidad. Los objetivos socioemocionales son autonomía, que ellos puedan tomar sus propias decisiones y que sean completamente autónomos, igual que cualquier otro joven o adulto, que tengan autorregulación, que puedan realmente conocer sus emociones o sus reacciones físicas y que puedan controlarlas. Empoderamiento, que se sientan con la capacidad de decidir y de hablar y lo demuestren. Autoconocimiento, que conozcan su historia, sus habilidades, sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, en qué tienen que trabajar más, y que de acuerdo a este autoconocimiento actúen. Y habilidades interpersonales, nos referimos al desarrollo de habilidades sociales, que va desde iniciar una conversación, cómo te das cuenta en los gestos de la persona que está delante de ti, si está interesada, si lo estás aburriendo, si ya tienes que cortar la conversación, cómo debes de hablar cuando estás en una iglesia, con tus amigos, o sea, cómo desarrollar las habilidades sociales que para muchas personas sin discapacidad las aprendemos de nuestro medio de una forma innata. Para ellos muchas veces hay que trabajarlas hasta que se generalizan en todos los ambientes. Después, bueno, es que dentro de nuestros alumnos tienen discapacidad intelectual, los del diplomado todos. Y dentro de la discapacidad intelectual, algunos también tienen otros diagnósticos de discapacidad psicosocial como autismo, Asperger, o pueden tener cualquier otra situación. Entonces, por eso ahorita les decía lo de las habilidades sociales, sobre todo. Después, en cuanto a las habilidades académicas que queremos desarrollar, nosotros nos centramos en habilidades de comunicación escrita, habilidades de comunicación oral y las competencias propias de la materia a las que ellos se inscriban. Si uno de nuestros jóvenes quiere estudiar comunicación, entonces desarrollará habilidades académicas como comunicólogo. O si alguien quiere estudiar ingeniería, desarrollará habilidades académicas de ingeniería. Después, las habilidades vocacionales que queremos desarrollar es un interés en encontrar un empleo y mantenerlo,
tener conocimiento del área laboral en la que quieren entrar y en lo que quieren desempeñar, y tener habilidades de compromiso y responsabilidad y poder tener una vida laboral independiente. Para esto tenemos al final prácticas prelaborales en donde vamos trabajando muy de cerca todas estas habilidades vocacionales. Y por último, el bloque Anáhuac, que es conciencia social, el tener este compromiso hacia lograr una mejor sociedad, liderazgo, buscar mi bienestar y el de todos al mismo tiempo y tener estas habilidades de poder dirigir, pero al mismo tiempo no querer imponer, buscar un consenso, etcétera, y el trabajo en equipo. Gracias. Entonces, el diplomado en desarrollo de habilidades sociales y vocacionales, hasta ahorita hemos tenido egresados con habilidades vocacionales en comunicación, ingeniería, educación, turismo, diseño y deportes. Este es nuestro plan de estudios. Se divide en 5 áreas. El área obligatoria es un área en donde los alumnos que están estudiando el diplomado sí estudian, ellos, nada más el grupo de alumnos del diplomado solos, habilidades de comunicación oral y escrita 1 y 2, responsabilidad social y finanzas personales. Decidimos hacer esto porque creemos que sí hay algunas habilidades específicas que tenemos que desarrollar en ellos y que no se tienen que desarrollar en los jóvenes que no tienen discapacidad intelectual, que están en las carreras. Entonces, ellos tienen estas clases exclusivas. En el área de autodeterminación tenemos el taller, estas materias son seriadas. Primero hacen el taller de habilidades sociales, después el taller de autogestores, después viene el taller de habilidades laborales y al final el taller de vida independiente. Ahora, en el área profesional toman materias de la licenciatura en la que ellos elijan. Entonces, lo que hacemos para que el área profesional sea realmente exitosa es capacitar a los maestros y sensibilizar a los compañeros. Si es necesaria hacer alguna adecuación para que nuestros alumnos sean exitosos, como lo que les decía al principio, no necesitamos que a todos nos enseñen igual, sino que a todos nos enseñen lo que necesitamos para ser exitosos. Entonces, se pueden hacer adecuaciones de forma o de contenido. Las adecuaciones de contenido es, a lo mejor y está en una clase de desarrollo de capital humano y a lo mejor él necesita nada más aprender estas 4 cosas que le van a servir para su trabajo y para su futuro. Las demás a lo mejor no son tan importantes, entonces nos centramos en que aprenda esto. Y entonces ahí estamos adecuando a nivel curricular. Si creemos que no es necesario la adecuación a nivel curricular, entonces lo que hacemos es adecuar a la forma en la que aprendemos. Entonces, si a todos les hacen el examen escrito, nosotros podemos hacer el examen oral. O podemos, a lo mejor el trabajo final, hacerlo de una forma diferente, de acuerdo a las necesidades de nuestro alumno, siempre centrándonos en las características de la persona y en la idea de que todos somos únicos y diferentes y cada quien tiene diferentes necesidades. Por último, el área de vida universitaria, en donde tenemos talleres de arte y cultura y clínicas deportivas. Y pues al final tenemos ya el área independiente, en donde hacemos la práctica prelaboral. Entonces les platico un poquito. En este semestre, en la generación que tenemos alumnos de comunicación, turismo e ingeniería. No sé por qué llegaron muchísimos comunicólogos en esta generación. Entonces, ellos llevan ahorita 5 materias, de las cuales 2 son, una obligatoria, una de autodeterminación, llevan habilidades de la comunicación 1, taller de habilidades sociales, llevan una materia a nivel profesional y talleres de arte y cultura. Los talleres de arte y cultura son obligatorios para todos los alumnos de la Universidad Anáhuac. Este modelo es un modelo que se basa en experiencia de un alumno típico de la licenciatura. Entonces, de acuerdo al desarrollo y a la forma en la que ellos se vayan desarrollando en este semestre, se hará el plan del siguiente semestre. El diplomado dura 2 años. No sé si ya lo había dicho, un dato muy importante.
Aquí tengo algunas fotos de nuestros alumnos en las clínicas y talleres. Han participado en piano, acuarela, teatro musical, talleres de actuación y participan, igual que todos los demás alumnos de la universidad, en las presentaciones. Y como les dije, sus profesores siempre están capacitados. Algunas de las actividades extracurriculares que tenemos, igual que para todos los alumnos de licenciatura, son opcionales. Entonces, si ellos deciden que quieren entrar a estas actividades, entran, y si no, no. La verdad es que generalmente tenemos mucha participación de su parte y vamos a algunos proyectos de acción social, paseos, talleres, etcétera. En la Universidad de Anáhuac, la verdad es que tenemos mucha oportunidad en cuanto a actividades extracurriculares. Tenemos alumnos que han participado en el programa de Radio Anáhuac. Y en cuanto al desarrollo de la independencia, siempre fomentamos que utilicen el transporte universitario, que lleguen y que se vayan en el transporte universitario. Tenemos apoyo de pares a nivel social, entonces fomentamos mucho estar en contacto con sus compañeros de licenciatura para… Muchas veces ellos llegan con ideas. Es que queremos hacer una fiesta en donde… y yo, pues invítenlo, pues yo qué, ¿no? O sea, es un compañero igual que todos los demás. Entonces, los compañeros tienen mucho la iniciativa de apoyarlos a nivel social. Tenemos apoyo de pares a nivel académico. Ahí sí ya no es con los compañeros en general, ahí es con personas que trabajan con nosotros en servicio social y nos ayudan a, si ellos tienen alguna dificultad para hacer alguna tarea o alguna dificultad académica específica, los alumnos de servicio social nos ayudan a ir puede ser ir a su clase si es necesario, o darle apoyo para cumplir con las tareas, meterse a la página, el intranet, etcétera. Tenemos participación en actividades dentro de la universidad y aquí quiero recalcar los programas de liderazgo, que les voy a platicar qué son. Algunos de los programas de liderazgo de la Universidad de Anáhuac son estos. Un programa de liderazgo es como los alumnos de licenciatura, hace cuenta que estudias, Derecho, y ya una vez estudiando Derecho, aplicas para ver si te aceptan o no en los programas de liderazgo. Y si es un programa de liderazgo para personas que tienen una personalidad líder, Genera es para programa de liderazgo empresarial, Impulsa programa de liderazgo en compromiso social, CREA es para programa de liderazgo en comunicación y Culmen es en arte. Entonces, para todas las personas de licenciatura, si ellos quieren, aplican para entrar a este programa de liderazgo, son aceptados o no son aceptados, y al final tienen que cumplir con ciertas materias, talleres y actividades, y al final de la carrera salen con un diplomado en su programa de liderazgo. Los jóvenes que están estudiando con nosotros el diplomado también entran a los programas de liderazgo, aplican igual que todos los demás, se les hace el mismo proceso de selección y salen con una certificación en estos programas de liderazgo. Académicamente, yo creo que más que el peso que le podemos dar en la parte académica, es más bien la experiencia universitaria que viven. Tienen dentro de la universidad sus salitas, en donde se reúnen las personas de los programas de liderazgo y tienen amigos de los programas de liderazgo, se sienten parte y les ayuda mucho a empoderarse, a saber que pertenecen a la universidad, que tienen amigos con y sin discapacidad, y a desarrollar habilidades específicas de su programa, del programa al que decidieron inscribirse. Nos acaban de dar el distintivo de empresa incluyente porque en la Universidad de Anáhuac tenemos procesos de selección, contratación y promoción de trabajadores con discapacidad. Tenemos la capacitación al personal de capital humano acerca de la contratación de personas con discapacidad y damos conferencias a todo el personal de planta sobre el tema de inclusión de personas con discapacidad. Y pues ya eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen dudas. ¿Sí? ¿Quieres venir o contestar de ahí? No sé cómo quieras hacerlo, porque sí tienes muchas preguntas.
No va a ser ruido. Gracias. Ok. Dice, específicamente, ¿qué grado de habilidades de lectoescritura debe tener la persona con discapacidad intelectual para ingresar al programa? Si tomamos en cuenta que muchos de ellos no cuentan con estas habilidades, pero sí con habilidades para desarrollar otra actividad laboral. Muchas gracias, Azucena. No necesitamos que tenga una habilidad de lectoescritura muy desarrollada, simplemente que pueda escribir. No nos fijamos en que tenga una buena escritura o buena ortografía, simplemente con que él pueda estar en la clase, tomar apuntes y entregar trabajos escritos, con eso nos basta, y con que se entienda lo que está escribiendo. Estoy de acuerdo con que muchas veces hay muchas personas con discapacidad intelectual que tienen habilidades mucho más desarrolladas a nivel social, y creo que el hecho de cerrarle las puertas por la lectoescritura no es adecuada, pero hay muchos programas en muchas universidades, como la Universidad Iberoamericana, el West Hill, etcétera, en donde tienen otros perfiles de alumnos con discapacidad intelectual y probablemente se adapte más a estas necesidades. Como les dije, nos centramos en… ¿Será mi celular? Nos centramos en la persona. Entonces, la evaluación no se hace nada más así, check, si se logra, entonces ya está dentro, sino que hacemos una evaluación integral para ver si esta persona va a ser exitosa con lo que nosotros podemos ofrecerle con nuestro programa. ¿Te quieren hacer una pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Yasmín López, el programa Letras Habladas de la UACM. Mira, creo que una parte muy importante que mencionaste es, la integración laboral y la preparación para integrarlos al campo laboral. En este sentido, quiero preguntarte si, ya ha habido personas en estos talleres, si actualmente hay personas integradas al campo laboral y cómo ha sido esta integración, qué éxito se ha tenido o cómo ha sido, ¿no? Muchas gracias, Jazmín. Sí, el 75% de nuestros egresados están trabajando, el otro porcentaje quiere regresar a estudiar, y creo que nosotros tenemos diferentes asociaciones con empresas que se dedican a la inclusión laboral. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros al final, cuando ya van a empezar las prácticas prelaborales, vemos el perfil, qué empresas inclusivas van de acuerdo a nuestros alumnos y los referimos con estas fundaciones que se dedican a la inclusión laboral y le damos seguimiento. Ahorita, por ejemplo, tenemos un alumno que tiene autismo y le encanta el tema de Microsoft, sabe todo de Microsoft. Entonces, apenas va en primer semestre, pero ya estamos contactando a personas de recursos humanos de Microsoft para ver si cuando menos puede empezar a ir a visitas y empezarse a empapar un poquito para que ya cuando empiecen las prácticas prelaborales podamos conseguir un trabajo en Microsoft. Y así vamos centrándonos en cada uno de nuestros alumnos. ¿Sigo con esto? Dice, los felicito por el programa. ¿Cuánto dura el programa? Y en el caso del diplomado en desarrollo de habilidades, ¿cuánto cuesta mensualmente? Se los puedo mandar a su mail. No tengo exactamente el número de cuánto cuesta. Muchas gracias por la felicitación. En cuanto a las becas, es un programa más de la universidad, entonces aplican a las becas igual que a todos los demás programas de la universidad. Y dura 2 años. ¿Sigo? Sí. ¿Cómo se trabaja la sensibilización con la comunidad universitaria respecto a la estancia de chicos con discapacidad intelectual? Nosotros para celebrar los 10 años de la Convención de los Derechos Humanos vamos a tener un encuentro, una semana de discapacidad en la universidad. Y dentro de esta semana tenemos como un embajador de la discapacidad en cada una de las facultades de la universidad, y él es el que se encarga de pedirle a los maestros
que de alguna forma obliguen a los alumnos a asistir a nuestras pláticas para empezar a sensibilizar a los alumnos. Vamos a desarrollar un modelo de Naciones Unidas en donde participarán los alumnos con discapacidad y sin discapacidad intelectual. Y creo que, bueno, con el hecho de estar adentro de los programas de liderazgo y estar en su salón de clase, sensibilizamos a los compañeros como decían en las conferencias pasadas, lo que más asusta, decía la doctora Ana, lo que más asusta es lo desconocido. Una vez que lo conocemos, abrimos las puertas y creamos una cultura diferente. Bien. Gracias, Emilio. Le damos las gracias a María Fernanda por compartirnos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y le pedimos a la siguiente ponente si puede acercarse. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, llegamos a la última presentación del seminario del día de hoy. Y la doctora Verónica de la Cruz Villegas nos va a hablar sobre inclusión educativa de estudiantes universitarios con discapacidad visual en el aula de lenguas extranjeras, tendencias y desafíos, y sí que es un desafío fuerte. La doctora Verónica de la Cruz Villegas pertenece a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así que también le agradecemos mucho que se haya acercado. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, profesora investigadora de la licenciatura en Idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y responsable del grupo de investigación Ciencias del Lenguaje, Didáctica de las Lenguas y de la Traducción. Sus investigaciones se enfocan al estudio de la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual en el área de lenguas extranjeras, que es definitivamente todo un tema que complejiza el ingreso y la permanencia de los alumnos con discapacidad. Exactamente. Escuchar. Muchísimas gracias. Yo en verdad le voy a solicitar igual el micrófono, no precisamente porque sea yo bastante activa, aunque bueno, sí lo soy, pero en realidad, bueno, venimos del sureste, tanto la doctora Silvia como su servidora, y en verdad así llegué y así me voy con el abrigo puesto porque no me aguanto el frío. Bueno, muchísimo gusto, en verdad, de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Agradezco en un primer momento que me permitieran estar aquí y compartir esta experiencia de investigación, porque, bueno, mi experiencia en verdad es muy humilde, es muy de principiantes todavía, pero en verdad quiero compartirla con ustedes. Y como ya escucharon, mi área de desarrollo básicamente es la licenciatura en idiomas. Yo tengo toda una formación que viene desde licenciada en Ciencias de la Educación, maestra en docencia, doctora en Ciencias de la Educación, pero mi área de desarrollo, es decir, donde estoy yo en las aulas, es en las aulas de la licenciatura en idiomas. Y me ha tocado impartir, vaya, por toda una formación que también traigo, asignaturas de lengua inglesa, además de impartir asignaturas de la línea de lingüística e impartir asignaturas que tienen que ver ahora con el área de investigación. Entonces, básicamente lo que yo les presento es una fusión para mí bastante interesante de estas experiencias de vida en el aula y de estas experiencias en investigación. Entonces, como ya les comentaron, el tema que les voy a estar comentando es inclusión educativa de estudiantes universitarios con discapacidad visual en el área de lenguas extranjeras, cuáles son las tendencias que hay desde la experiencia también de vida en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y cuáles son como que esos grandes desafíos, esos grandes vacíos que todavía encontramos. La siguiente, por favor. Ya la doctora Silvia nos hizo el favor de contextualizarnos un poco. Yo les voy a hablar desde la mirada de la licenciatura en idiomas y específicamente de la enseñanza del inglés, y en ese sentido quisiera también contextualizarlos un poco. Nosotros recibimos nuestro primer estudiante con discapacidad visual propiamente en la licenciatura en idiomas alrededor del 2012. Posteriormente se nos incorpora otro estudiante con las mismas características en la misma licenciatura en
De manera general, bueno, hemos contado con 9, ahora 10 estudiantes, como lo comentaba la doctora Silvia, en nuestros diversos programas educativos de la UJAT, específicamente en la División Académica de Educación y Artes, que es a la cual nosotros pertenecemos, y estudiando asignaturas tales como inglés, francés e italiano. ¿Sí? En la licenciatura en idiomas, esos son los 3 idiomas a los cuales, a las aulas idiomas se incorporan nuestros estudiantes. Entonces hablamos básicamente de alumnos que en un momento dado cursan la asignatura de inglés con francés o inglés con italiano, según lo que ellos opten, pero forzosamente, como parte de los mapas curriculares, todos nuestros alumnos de la licenciatura estudian en algún momento dado algunas asignaturas de inglés, ¿no? Entonces, lo que yo les presento aquí es una imagen con alguno de nuestros alumnos con discapacidad, no propiamente con discapacidad visual. Aquí tenemos a 3 de nuestros estudiantes que hemos tenido con discapacidad visual, pero además, bueno, también compartimos estas experiencias de enseñanza y de aprendizaje con alumnos con otros tipos de discapacidad. Entonces, a partir de la experiencia en el aula surge un trabajo de investigación que me motiva, en verdad, me motiva mucho a seguir investigando con la intención de poder apoyarlos en el aula. Lo mío es el aula. Y eso sí lo quiero dejar muy claro, lo mío es el aula. Yo cuando inicio un trabajo de investigación fusiono claramente estas 2 perspectivas, lo teórico con lo práctico. Me gusta mucho trabajar investigación, pero investigación que vaya a lograr impactar en mi aula principalmente. Entonces, en ese sentido, el resultado que yo les voy a presentar ahorita proviene de un trabajo de investigación que llevó por título originalmente Prácticas educativas en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras a estudiantes con discapacidad visual en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La siguiente, por favor, la siguiente. Básicamente, les platico cuál fue la experiencia que viví. Así como la doctora Silvia comentaba de que vivió una primera experiencia con un estudiante con discapacidad visual, a mí me toca vivir la experiencia en una asignatura que lleva por título Morfosintaxis de la lengua española. Morfosintaxis de la lengua española es una asignatura bastante visual, en el sentido de que los alumnos aprenden a, revisan oraciones, analizan sintácticamente, morfológicamente los elementos de cada oración y se elaboran una serie de ejercicios que tienen que ver mucho con diagramas de árbol, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, la asignatura se convierte en una asignatura con una carga visual bastante importante. Entonces, a partir de ahí surge, se vive esta experiencia de trabajo con este estudiante. Posteriormente me lo encuentro en una asignatura en inglés y bueno, pues la situación a traer ya una experiencia de trabajo con ella no fue tan complicada. Sin embargo, sí, lo que me permitió fue darme cuenta de que la experiencia que yo estaba viviendo era una experiencia bastante afín con profesores del área de francés y del área de italiano. Y algo que yo observaba era que cada semestre me topaba con compañeros que decían, ¿qué crees, Vero? Voy a atender al estudiante con discapacidad visual y es que no sé qué voy a hacer, no sé, no tengo ni idea de cómo voy a trabajar con él o con ella. Y cada semestre era lo mismo. Yo decía, bueno, ¿cómo que cada semestre vivimos exactamente lo mismo? ¿Todos los profesores? ¿Qué es lo que está pasando? Porque, bueno, hay momentos de trabajo colegiado en donde uno intercambia experiencias en el aula. Entonces yo dije, algo está pasando aquí, porque en ningún momento en el trabajo colegiado hemos logrado compartir estas experiencias que nos permitan, ¿no?, establecer una guía de trabajo para todos los alumnos que estamos recibiendo en estas aulas. Entonces empiezo a revisar literatura que me permitiera en un momento dado justificar el trabajo, que la justificación es importante, porque cada uno de nosotros, a partir de nuestras experiencias, también hemos estado realizando investigación y es para nosotros muy importante poder en un momento dado conjuntar estas experiencias como parte de la dinámica que estamos haciendo aquí y poder elevarlas a un plano institucional. Entonces, desde esa mirada es muy importante que nosotros logremos justificar lo que estamos haciendo.
Entonces me encuentro ahí en el camino, bueno, fue una revisión bastante exhaustiva, pero me encuentro ahí en el camino algunos estudios que hablan de que las disposiciones actuales son insuficientes para que los estudiantes con discapacidad accedan a la educación superior. Aunado a esto, otro estudio, ustedes pueden ver la referencia, nos habla de que es importante, necesario la construcción de referentes positivos en relación a la atención a estudiantes con discapacidad específicamente, y nos hablan de esa necesidad de documentar y de difundir experiencias institucionales y experiencias de casos individuales. Y miren que a partir de la revisión de la literatura, algo que me llamó mucho la atención fue que la mayor parte de las investigaciones nos muestran la perspectiva del profesor, la perspectiva institucional, pero no la perspectiva del estudiante. Eso me pareció muy interesante porque quienes nos dan, digamos, evidencias más claras, más verídicas de cómo están viviendo este proceso, ¿no? De aprendizaje, o sea, más que ellos. La verdad, ahí la obtenemos a partir de lo que ellos nos estén diciendo. A mí esto me pareció muy importante, y el trabajo que yo elaboro retoma también esas experiencias, pero retoma principalmente las experiencias de los alumnos. Entonces, encuentro también que metodológicamente hablando, la mayor parte de los estudios han tenido un abordaje de tipo cualitativo, tratando y que además de esto, bueno, el principal abordaje ha sido desde la mirada de las políticas públicas. Y esto se entiende a raíz de que la mayor parte de las investigaciones que se analizaron provienen principalmente de Canadá, Estados Unidos, de Europa, y bueno, sabemos que en el caso de Europa hay una gran, específicamente España, hay toda una gran tradición, ¿no?, en cuestión de inclusión educativa. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, se entienden esas tendencias teóricas y metodológicas que se lograron ubicar. Entonces, lo que hice en su momento fue hacerme una pregunta muy sencillita, como ustedes la pueden ver, muy simple, pero con una carga de información bastante importante. La pregunta es: ¿cuáles son las prácticas educativas que desarrolla la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en atención a estudiantes con discapacidad visual en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras? He de confesarles que en un primer momento esta servidora quería trabajar aspectos relacionados con la funcionalidad de la lengua. Básicamente yo lo que quería saber era enfocarme en qué tan funcional, ¿no?, estaban siendo ciertas prácticas, ¿no?, qué tanto los alumnos estaban aprendiendo en cuestión de desarrollo de competencias, porque bueno, lo mío es el aula, yo quería saber esas cuestiones. Pero me doy cuenta que al no tener nosotros, un programa propiamente sobre inclusión educativa en la universidad, bueno, pues no teníamos referentes, no teníamos información que diera cuenta de todas aquellas prácticas que en un momento dado pudieran estar impactando en estos dos procesos, enseñar y aprender. Entonces, en este sentido, la intención principal del trabajo de investigación es analizar, ¿no?, las prácticas educativas que convergen en ambos procesos, enseñar y aprender una lengua extranjera a estudiantes con discapacidad visual en la UJAT. ¿Seguimos? No me voy a enfocar tanto en las cuestiones teóricas, me quiero enfocar en la parte de la experiencia en investigación y la recuperación de las prácticas como tal. Los objetivos específicos de este trabajo de investigación se organizaron en virtud de tres categorías esenciales o aspectos esenciales. Aspectos de prácticas de carácter educativo, que tenían que ver propiamente con las cuestiones del aula y los aspectos curriculares, prácticas desde el punto de vista institucional y su impacto en ambos procesos, y prácticas de tipo social que básicamente, pues, como ya muchos lo han mencionado aquí en este espacio, pues tiene que ver con estas cuestiones de la interacción, ¿no?, profesor propiamente con estudiante con discapacidad visual, pero al mismo tiempo en la interacción con los estudiantes que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, esa fue como que la gran organización de todas las actividades, de las categorías del trabajo
de investigación. ¿Y de dónde surgen esas categorías? Precisamente a partir de la revisión que hago de literatura, me doy cuenta de que por un lado algunos investigadores se enfocaban en la parte institucional, otros se enfocaban en la parte social, otros se enfocaban en la educativa, pero curiosamente, cuando reviso estos trabajos, en las conclusiones de los investigadores nos invitaban a fusionar todos los elementos. Y muy claramente nos dicen algunos investigadores que se requiere que tengamos esa mirada más macro, ¿no?, para poder establecer cuál es el estado actual de inclusión, ¿no? Y reconocían que sus miradas eran miradas muy, muy particulares, ¿no?, que dejaban o que perdían mucha información en el camino. En relación a los referentes teóricos, únicamente les voy a mencionar que uno de los referentes teóricos que se consideró fue el del enfoque basado en competencias, en virtud de que es el enfoque que está caracterizando propiamente los aspectos de enseñanza y de aprendizaje de las lenguas extranjeras en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se consideraron de manera transversal y a partir del desarrollo de la investigación otras cuestiones que tenían que ver con las cuestiones socioculturales, ¿no?, principalmente. La siguiente. Seguimos. Bueno, la metodología del estudio pues fue un estudio también de tipo cualitativo, con carácter descriptivo, porque lo que nos interesa es conocer, saber cuáles son esas prácticas y tener precisamente una descripción minuciosa de qué hacen los profesores para enseñar, qué hacen los alumnos para aprender, cómo lo hacen, qué hace la institución también y en relación a actividades que puedan estar impactando en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera. Entonces, básicamente fue un estudio de tipo descriptivo, ¿no? Los instrumentos que utilicé fueron 3 instrumentos, que fueron entrevistas semiestructuradas, observaciones de clase, inventario de hábitos de estudio para estudiantes con discapacidad. ¿Sí? Que fue básicamente, y humildemente lo digo, creo que una de las grandes aportaciones del trabajo de investigación. ¿Seguimos? Y bueno, trabajé con 2 casos que ya se los he estado mencionando, enseñanza y aprendizaje, tratando de rescatar, ¿no?, todas las cuestiones que tenían que ver con las prácticas educativas de profesores, coordinadores y de los estudiantes con discapacidad visual. ¿Seguimos? ¿Dónde trabajé? Por supuesto fue la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿Con quiénes trabajé? Trabajé con 3 alumnos, estudiantes con discapacidad visual, que estudiaban inglés, francés, italiano, profesores de lengua extranjera, específicamente fueron 9, y trabajé con 2 coordinadores, ¿sí? Seguimos. En la distribución, digamos, organización de las estrategias y los instrumentos de investigación fue de la manera en la cual ustedes pueden observar en la pantalla, pero que les comento que teníamos las 3 categorías que ya mencioné. Aquí van a encontrar ustedes específicamente los referentes teóricos de los cuales surge cada una de las categorías que retomo para el estudio, y se hizo una selección, digamos, del tipo de instrumento que nos iba a permitir rescatar información muy puntual sobre cada una de esas categorías. ¿Seguimos? En relación a la entrevista semiestructurada, y sí les quiero platicar de las situaciones también que se vivieron durante el proceso, trabajé con 3 tipos de entrevista: una para los profesores, una para los coordinadores y una para los estudiantes con discapacidad visual. Originalmente, en verdad, yo tenía solamente dos entrevistas. Yo estaba entrevistando nada más a los profesores y a los estudiantes, y yo pretendía rescatar toda mi información a partir de esas 2 entrevistas, pero a partir del proceso de validación que llevé a cabo, que yo lo denomino un proceso en 2 fases, porque consistió en un primer momento elaborar una versión inicial del instrumento. Esa versión inicial se implementó, se aplicó. Ya el resultado, la grabación de la entrevista, se entregó a unos expertos, que ahorita les comento sobre ellos, se entregó a unos expertos junto con toda la descripción del trabajo de investigación, para que ellos supieran lo que estábamos buscando
con la entrevista, las categorías muy bien explicadas para ellos y la entrevista como tal. Entonces, a partir de ese proceso de validación, lo que nos dicen los expertos es, mira, las 2 entrevistas no te están siendo suficientes para rescatar la información de las 3 categorías. Los profesores no te pueden dar cuenta de lo que la institución está haciendo y que impacte en este proceso, ni tampoco los alumnos. Los alumnos ignoran muchísimo, ¿no?, en relación a las cuestiones administrativas. Entonces se genera otro instrumento, por eso finalmente fueron 3. Que tenían una estructura de presentación, objetivo, datos generales del profesor entrevistado o del alumno o del coordinador y el contenido como tal, ¿no?, de la entrevista. La siguiente, para cada un instrumento, bueno, yo soy, lo comentaba al principio, no soy una persona quieta, tengo que tener estructuras, todo bien organizadito y genero instrumentos para la validación de las entrevistas, genero todo un documento y toda una explicación para quienes iban a aplicar o íbamos a aplicar la entrevista. Fue algo muy bonito, en verdad, como experiencia en investigación, vivir todo ese proceso de validación, porque además de que me permitió tener contacto con profesores expertos en la temática de la inclusión educativa, compartí con expertos en metodología, expertos en enseñanza de lenguas extranjeras. Así se conformó mi núcleo de expertos. Expertos en la temática de inclusión, expertos en enseñanza de lengua extranjera y expertos en metodología de la investigación, que supieran sobre estas cuestiones de validación de instrumentos. Entonces, la siguiente, por favor, en relación a las observaciones de clase, el proceso de validación fue muy similar, pero lo que se hizo aquí fue revisar un sinnúmero de esquemas de observación que daban cuenta de las prácticas que se realizaban en las aulas, ¿no?, específicamente de lenguas extranjeras, y traté aquí de enfocarme mucho en las cuestiones de las competencias desde el marco común europeo de referencias para las lenguas, ¿no? Entonces, esa es la parte de la didáctica específica que se incluyó dentro del trabajo. La siguiente, pueden ustedes ver básicamente una de las hojas de ese esquema de observación, que bueno, además, bueno, también tenía yo que colocarle el tinte, ¿no?, de profesora de inglés. Entonces el esquema de observación estaba en inglés también, porque lo iban a trabajar los profesores, y a partir a través del esquema se obtiene un sinnúmero de prácticas bastante significativas. La siguiente, esto es algo que a mí me apasionó cuando desarrollaba yo el trabajo de investigación, que fue ese inventario de hábitos de estudio. Algo muy interesante que observé era que era además necesario, ¿no?, saber, era que por un lado los profesores me decían una cosa, hacían referencia a unas prácticas, por otra los alumnos hacían referencia a otras prácticas diferentes a las que mencionaba el profesor. Habían diversas perspectivas. El alumno también mencionaba acerca de sus propias prácticas para aprender, pero yo quería profundizar un poquito más allá de lo que ellos pudieran recordar al momento de la entrevista. Entonces, empiezo a buscar inventarios sobre hábitos de estudio, me encuentro con un inventario muy interesante del cual hago una adaptación. Este inventario cuenta con estas 4 escalas, las cuales se presentan aquí, además de una escala de sinceridad, y lo que yo hago es adaptar la escala, porque teníamos muchos ítems en la escala que decían, cuando ves el pizarrón, ¿no?, cuando tomas nota de lo que el profesor coloca en el pizarrón, o cuando tomas nota en clase, ¿no? Entonces, una serie, ¿no?, de términos que era necesario que se adaptaran, ¿sí? Pero además de eso, cuando tengo el primer contacto con mis sujetos de estudio, me doy cuenta de otra situación. Si bien todos ellos ya tuvieron una formación previa, educativamente hablando, desde la Escuela de Ciegos y Débiles Visuales, no todos ellos llevan a la práctica las estrategias que les enseñaron en la escuela. Es decir, no todos ellos leen con la misma velocidad en braille. No todos ellos trabajan con esas versiones.
Entonces, lo que dije, bueno, necesito otro tipo de versiones. También les pregunté a ellos con qué tipo de versión se iban a sentir más cómodos. Me recomendaron algunos de ellos, específicamente fueron 2 que me recomendaron la versión en audio. Entonces, ¿qué pasa con esa adaptación que se hace? Se generan distintos tipos de canales para que pudieran recibir la información. Uno se elabora de manera impresa para profesores, ¿sí? Para los investigadores, los compañeros que me están apoyando en el trabajo de investigación. Otra versión se elabora en braille. Aquí de hecho ven ustedes donde hay unas marquitas, porque además yo quería que ellos contestaran. O sea, yo no quería que alguien les leyera. Yo quería que ellos directamente tuvieran acceso a la información. Y fue, además, ¿no?, de llevar el documento para que me hicieran el favor de imprimirlo en braille, fue buscar alguna herramienta con la cual ellos identificaran la respuesta y pudieran además marcármela. Entonces yo estaba empeñada en que ellos lo hacían y lo hacían muy bien. Y afortunadamente así fue. Pero además se elaboró una versión en audio. Que bueno, no se las pude traer, pero con muchísimo gusto se las puedo proporcionar en algún momento, porque es una versión que además yo soy muy rústica. En la universidad tenemos el centro de comunicación, mercadotecnia y todo. Yo soy muy rústica y yo lo que hice fue seleccionar entre mis estudiantes a un estudiante que tuviera una voz muy atractiva, llamativa. Hice pruebas entre los estudiantes hasta que encontré una voz que me parece, y yo dije, esta voz le va a llegar mucho a los alumnos, y grabamos esa versión en braille de todo el instrumento. La siguiente, bueno, en relación a los resultados. En verdad fueron muchos los resultados, yo únicamente les traje algunos que me parecieron bastante significativos. Y bueno, espero que también logren comprender estos resultados en el sentido de que pues nuestra experiencia apenas es muy poca, digamos, en cuestión de inclusión educativa. Entonces, bueno, en relación al caso número 1 sobre la enseñanza, las prácticas vinculadas a la enseñanza de la lengua extranjera, específicamente en lo referente a lo educativo, recordemos cuestiones de tipo curricular y las prácticas ya propiamente en el aula, encontramos algunas prácticas que tienen la característica de ser inclusiva y otras que no. Entre las que tienen la característica de ser inclusivas encontramos prácticas que yo las denominé así, de no exclusión de competencias de la lengua extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos a profesores que en verdad se están esforzando por acercar la información a su estudiante, ¿sí? Y que lo que hacen ellos es generar una serie de estrategias para que los estudiantes reciban esta información. Pero por otra parte, otro número de profesores, logré detectar que existe un nulo empleo de estrategias en donde estén involucrando a las o los estudiantes con discapacidad visual en la dinámica diaria de clase. Y es muy claro en una observación, para mí era indispensable tener esas observaciones, por lo que les comentaba hace un momento, el profesor dice una cosa, el alumno dice otra cosa, pero lo que tú ves en el aula es una cosa totalmente distinta. Entonces el panorama era mucho más amplio. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones de las prácticas no inclusivas? Observamos unos videos en donde están trabajando todos los alumnos con el libro de texto. Sabemos que la característica de la enseñanza del inglés o de cualquier lengua extranjera es que los libros de texto están bastante cargados de imágenes. Y las clases como tal son bastante visuales, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Observamos a todos los alumnos trabajando con su libro de texto y la estudiante con discapacidad visual simplemente está sentadita con sus brazos cruzados, escuchando, pero más no puede hacer, porque no tiene acceso a esa información. Entonces, cuando el profesor pide los resultados, ¿no?, para la socialización de los resultados, pues la alumna no participa porque no tiene las herramientas para participar. Y no porque sea mal en inglés, muy por el contrario, esta chica de la cual yo les estoy platicando es muy buena en inglés.
Y encontramos por otra parte, bueno, aquí me voy a ir a este ejemplo que hace un momentito lo platicaba la doctora Silvia con una compañera. Dice un profesor, yo lo denominé sujeto profesor número 1 en entrevista. Nos dice el profesor, cuando ella, refiriéndose a la alumna con discapacidad visual, se enfrenta a un texto en braille y empieza a leer y dice, mi doc, ¿is it correct? Le pregunta el profesor, ¿no? Y le dice, ella misma se corrige, my dog, teacher, es decir, dice el profesor, en ese momento ella se da cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que rescato yo aquí con este simple comentario? La alumna lee, puede leer, y además todo el referente que ella trae desde la parte oral le permite darse cuenta, ¿no?, del spelling, de cómo se escriben las palabras, de cómo se pronuncian las palabras. Entonces, aquello de que las lecturas son muy difíciles para un estudiante con discapacidad visual, no es cierto. Seguimos. Conocimiento de software para el uso exclusivo de las y los estudiantes con discapacidad visual. Algunos de nuestros profesores sí han recibido esa capacitación, como bien lo comentó la doctora Silvia. Entonces es una de las prácticas inclusivas. Capacitarse en temas relacionados con la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual. Esto es muy cierto. Pero, por otra parte, seguimos encontrando que hay un empleo excesivo de imágenes en las clases de lengua extranjera cuando tenemos un alumno con discapacidad visual, ¿sí? ¿Qué nos está indicando esto? Que si bien los profesores reciben capacitación, se queda en el plano teórico, pero no está bajando al aula. ¿Ok? Entonces necesitamos capacitación, pero de tipo pedagógico y específicamente desde la mirada de la inclusión educativa y en atención a estudiantes con discapacidad visual. Seguimos con la siguiente, voy a ver hasta dónde llego. En relación a la parte social. Bueno, ¿qué fue lo que encontramos aquí? Recordemos que estamos en la parte de la enseñanza. Encontramos que hay intervención constante de parte del profesor para mantener un ambiente de clase cordial, ¿no? Pero que además de eso se dé en el plano de la colaboración entre pares. En este sentido, una profesora comentó lo siguiente, dice, ella empezó a enfrentar ciertos problemas en el aula. Alguien ya comentó, uno de nuestros ponentes ya comentó al respecto, que empiezan las sesiones de su clase de inglés, tiene al estudiante con discapacidad visual, tiene sus demás estudiantes y se ignoran todos por completo. Es como, ¿qué le digo? ¿Me le acerco o no me le acerco? ¿No? Es que no tengo ni idea de qué puedo hablar con él o con ella, ¿no? Entonces, la profesora realiza una dinámica de sensibilización, precisamente, y dice, pongo una dinámica en el grupo y de alguna manera los hago entender que las circunstancias en las que estaba el estudiante, dice, y el poco apoyo que había de parte del grupo, dice, y que yo, dice, además, no quería estarles llamando la atención o llamarlos para trabajar con ella. Dice, a partir de ahí, de esa dinámica, la situación, las relaciones interpersonales entre los estudiantes mejoró mucho. Porque ella hace una descripción de esa práctica en donde dice que lo que hace es que le coloca unas benditas a los alumnos que sí ven y les dice que lleguen al aula y les da toda la clase en inglés y a ver, vamos a hacer tal tarea, vamos a hacer tal ejercicio y todos estaban pero sí quietecitos, ¿no? Al final les dice la maestra, a ver, ¿qué pasó? No, maestra, es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo porque no estoy viendo nada. Ah, ok, perfecto. ¿Y cómo te sientes? No, pues es que yo me siento mal. Oye, ¿por qué no te pones a pensar también en que, número uno, podemos aprender todos juntos? Vamos a ayudarnos entre todos. Ustedes lo que están haciendo es ignorar a su compañera, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es apoyarnos entre todos, porque esta cuestión del aprendizaje del inglés es cuestión de práctica, ¿verdad? Es cuestión de práctica y para practicar necesitamos del otro. Entonces, necesitamos de todos, pues órale, adelante, tenemos que trabajar en conjunto. Y dice ya, a partir de ahí, todo mejoró. Bueno, y qué bueno, ¿no?
Otro de los, ¿cómo se llama? De las prácticas, dice, asignación de estudiantes de apoyo para el estudiante con discapacidad visual, lo que comentaba la doctora, este sistema interno de mentorías, en donde un alumno, que es un alumno aventajado, digamos, es un alumno sobresaliente en la licenciatura, apoya a sus pares, ¿no? Entonces, esta es una práctica que se desarrolla en la universidad y que sin lugar a dudas está impactando también en este proceso, digamos, de enseñar y de aprender la lengua extranjera, porque entre ellos se ayudan y se ayudan mucho. Aquí hay algo que dice un profesor, cuando se marcaban ejercicios, por ejemplo, dice, las primeras personas que estaban ahí para apoyarla eran ellos, estos chicos, pero esta profesora en particular lo que hacía era preparar a sus mentores, a los mentores que iban a colaborar con este estudiante. Los preparaba, les daba una formación, una plática de sensibilización, y una vez que ya tenían esas características, ya podían trabajar con el estudiante. Esto tiene que ver con otro elemento que les voy a comentar más adelantito. La siguiente. En relación al mismo caso, pero sobre lo institucional encontramos esto. Prácticas como dice, comunicación con la Escuela de Ciegos y Débiles Visuales del Estado para solicitar capacitación. Nosotros tenemos una gran ventaja, y esa gran ventaja es que, la teníamos, que la persona que se encontraba en una de las coordinaciones, específicamente la de docencia, fue directora de la Escuela de Ciegos y Débiles Visuales. Entonces, para nosotros la experiencia de ella, una maravilla, ¿no? Pero por otra parte, otras prácticas hablaban de que hay ignorancia de esas otras experiencias institucionales, y pues esto también está impactando. Entonces, una evidencia que dice, desde que nos enfrentamos ante la presencia del primer estudiante con discapacidad visual en nuestras aulas, nos hemos dado a la tarea de establecer lazos de colaboración. Esto es muy cierto, de ahí las pláticas, los diplomados, ¿no? Sigo la asignación de mentores, que ya se los había comentado, pero esto es algo que quiero resaltar. Nos dice un profesor, vinieron los muchachos, se refiere a los mentores, vinieron los muchachos, los mentores, que me dijeron, maestra, es que le venimos a ayudar. Y como yo siempre hacía esa parte, es decir, de apoyar al estudiante con discapacidad visual en sus actividades, yo dije, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay una falta de supervisión en las actividades de los mentores, porque no puede ser que de repente se te aparezca una persona en el aula y te diga, yo soy quien le viene a ayudar, porque recordemos que la otra maestra capacita, forma al mentor antes de que vaya a apoyar académicamente al estudiante. Entonces ahí hay unas inconsistencias. Avanzamos un tantito, nada más me voy a enfocar en algunos aspectos. Quiero presentarles a nuestros estudiantes. Si me pasas rapidito el anterior. Mi estudiante número 1, esto me lo indicó el inventario de hábitos de estudio. Es un estudiante sociable, con buena interacción, comprometido con sus estudios y reconoce las dificultades en el estudio de las lenguas extranjeras. Este alumno dijo el spelling, sí, dice sí, le preguntaba mucho al profesor, y no solo a él, a todos. Con la computadora escucho cómo se pronuncia, porque le puedo cambiar el idioma, porque además estudiaba francés. Dice, entonces lo pongo en inglés y me pongo a escribir en inglés y voy prestando atención a cómo lo va leyendo. Es decir, el alumno con discapacidad puede leer, puede escribir, ¿no? Seguimos. Mi sujeto de estudio número 2, según el inventario de hábitos de estudio, es un sujeto normal que busca, como todos, reforzamiento, emplea recursos didácticos y se plantea horarios de estudio. Nos dice, cuando nos íbamos a mover de un lugar o algo, dice, ya alguien los movía, dice, lo apoyaba con las sillas, etcétera, etcétera. Esta parte, como estamos en la parte de lo social, pues básicamente habla del apoyo también de los compañeros de clase. Me gustaría presentarles al último alumno, la siguiente, alumno autodidacta, sin obstáculo para el aprendizaje, que busca espacios apropiados, apoyo de mentores, prestadores de servicio social, aprovecha simplemente todas las oportunidades que tiene de crecimiento. Aquí lo que estamos viendo es que, de acuerdo al inventario de hábitos de estudio, tenemos a 3 sujetos con 3 características distintas, ¿sí? Pues habla de lo que hemos estado mencionando, de la diversidad que tenemos, no todos somos iguales, y habla de que todos tenemos nuestra propia forma de aprender y nuestra propia forma de enseñar, ¿no? Nos vamos ya a las últimas, esta es con la que hay más, pero voy a terminar con esta.
En relación a todas estas prácticas, ¿qué es lo que concluyo de alguna manera? Que hay de manera general una desvinculación muy grande entre lo que están recibiendo los profesores en teoría y la práctica. No nos baja la información. Y esto no nos está permitiendo el desarrollo de las competencias, principalmente las pragmáticas, que se marcan en el marco común europeo, lo cual hablaría de que no están teniendo una formación totalmente integral. Profesores que excluyen la evaluación, la competencia de lectura, la competencia de escritura, porque ellos asumen que el alumno no lo puede hacer, pero vemos que sí lo puede hacer. Sí, hay una cuestión muy importante que es una transmisión, que no hay transmisión de experiencias docentes. Si los profesores pudiéramos intercambiar estas experiencias, todo sería mucho más rico, ¿sí? Podríamos acercar propiamente la información a los alumnos, pero ¿qué pasa? Cada uno vive su experiencia y queda guardada en una cajita por alguna parte, ¿no? Ya para terminar, bueno, lo que hemos hablado, estas cuestiones de lectura y escritura, lo que hay es un problema muy grande, falta de ver. Así lo puse yo. ¿A qué me refiero con falta de ver? El alumno no tiene ningún problema. Que quede claro, el que tiene problema es el profesor. El que no ve es el maestro. Queda claro, ¿no? Porque el alumno sí puede escribir y sí puede leer, pero el profesor no lo ve, ¿no? Y bueno, finalmente estamos en una reproducción de prácticas, pero prácticas posiblemente bastante erróneas, ¿no? Pero precisamente porque no hay socialización de las prácticas. Entonces, bueno, yo termino con esto y disculpen, digo, ya no alcancé a terminar la presentación, pero pues bueno, espero que pues de alguna manera pueda servir esta información, esta experiencia en investigación que tuve con los estudiantes. Muchísimas gracias, Verónica. ¿Hay preguntas o alguien que quiera hacer alguna pregunta? Te paso el micrófono. Sí. Bueno, la pregunta es respecto al qué tan difícil fue llevar a cabo el cambio de la metodología que maneja la misma universidad para modificar los exámenes para personas con discapacidad visual. Desde un principio ya lo habían contemplado, ¿cuáles eran los distintos formatos en los cuales podía una persona con discapacidad visual llevar a cabo los exámenes? Una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Y lo que puedo comentarles al respecto es lo siguiente. Recuerden que acabo de mencionarles que básicamente en este contexto de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, uno de los mayores problemas que arrojó el estudio es que no se están evaluando dos de las competencias, ¿sí? Hablamos de lectura y escritura. Entonces, básicamente, nuestros estudiantes nos llegaron de repente a las aulas, nosotros no estábamos preparados para atenderlo y muchos de nuestros profesores optaron por excluir estas competencias, lo cual es un problema bastante grave. Bastante grave. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que no ha habido tal adaptación en cuestión de evaluación, ¿sí? Es uno de los resultados que está arrojando este estudio. Pero además hay algo bastante importante. Yo trabajé con 9 profesores de dos espacios distintos. Uno fueron las aulas de la licenciatura en idiomas y los otros profesores provenían del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Aquí hay algo muy curioso, muy interesante para mí. Los profesores de la licenciatura en idiomas han recibido cursos, capacitaciones, porque ellos han formado parte de estas capacitaciones, yo soy una de esas personas, a diferencia de los profesores del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Ellos no han recibido ningún tipo de capacitación. Sus autoridades y específicamente sus coordinadores han ignorado precisamente todas estas experiencias institucionales. Simplemente los alumnos llegan
y a ver qué pueden hacer, ¿no?, con ellos. Pero algo muy interesante surge al momento de observar las sesiones. Se observa que, a diferencia de las clases en el centro de idiomas, las clases en la licenciatura en idiomas son las que presentan más carencia en cuestión de estrategias de tipo inclusivas. Ahí es donde está el punto de la teoría no baja al aula. Mientras que los profesores del Centro de Enseñanza de Idiomas, quienes no han recibido capacitación, lo que sí tienen es un gran compromiso, ¿sí?, que ellos asumen y que les lleva precisamente, ellos sí han hecho algunas adaptaciones, algunos cambios en sus estrategias, que los lleva a acercarse a la biblioteca pública, solicitar que le pasen en braille la información, los ejercicios de sus alumnos, sus evaluaciones. Y esto es en verdad algo muy interesante, porque hablamos de profesores, unos que sí reciben, otros que no reciben, pero en el aula se ve lo contrario, ¿sí? Entonces, bueno, en cuestión digamos, de adaptaciones como tal, pues las prácticas nos indican totalmente lo contrario. Sí, nomás para, sí, porque había la experiencia de, por ejemplo, una persona ciega, amiga mía, al momento de hacer su examen profesional, el profesor dice, ¿sabes qué? Es que en la estructura curricular que marca la universidad, tiene que ser el examen escrito sin el uso de tus dispositivos lectores de pantalla. Así que él se respalda en esa metodología y ya no le pudo permitir hacer su examen. Dice, es que no es cosa mía. Dice, así está estructurado en lo que es el protocolo de llevar a cabo los exámenes, y no pudo hacer nada esta alumna, ¿no?, a pesar de que existían las herramientas y las tecnologías para poder llevar a cabo la evaluación, pero no se le permitió por la metodología, por cómo está estructurado la forma, lo que es el plan de estudios. Mira, en relación a lo que estás comentando, yo recuerdo que ahora en este estudio, bueno, vi una infinidad de prácticas, y algo que me llamó mucho la atención fue que nuestros alumnos, específicamente los de la licenciatura en idiomas, hablando de, bueno, Raquel es una de las chicas que además aparece ahí su imagen en el trabajo, literalmente aprendió, porque es muy buena en inglés, aprendió a pesar de. Y les comento en relación a Raquel, que la doctora Silvia y su servidor hemos trabajado mucho con ella. Yo en lo particular he llevado a Raquel a presentar ponencias. Ya tengo una estrategia ahí muy establecida con Raquel. Le estoy asesorando su tesis. Y en verdad, ¿no? Todos nuestros estudiantes tienen un gran potencial. Como por ahí mencionó un alumno en una entrevista, lo importante también es tener una persona que te esté motivando, impulsando todo el tiempo, ¿no? Y es lo que ha pasado con Raquel. Ya la llevamos a presentar 2 ponencias a nivel nacional, y su potencial es enorme. Ahorita que estamos trabajando la tesis de licenciatura, yo lo que observo en ella es que, bueno, todos nos apresuran, todo el mundo quiere que ya termine esa tesis mañana. Yo les digo, con calma, espérense tantito, o sea, ¿se las vas a hacer tú o qué? Porque yo la estoy asesorando y ella es quien escribe su trabajo. Además tiene una redacción tan hermosa que en verdad, o sea, vale la pena que le demos tiempo. Ella requiere tiempo, hay que dárselo, no la presionen, lo que yo le comentaba a los compañeros. En relación a al comentario, la pregunta que me hacen de cómo le he hecho para enseñarle, ya se dieron cuenta que yo hablo mucho. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues mi voz es básicamente mi principal estrategia, soy muy descriptiva. Hablo mucho, soy muy descriptiva, y en las clases de morfosintaxis de la lengua española, pues eso es lo que le ayuda mucho a los alumnos, que uno sea bastante descriptivo, y a manera de experiencia, de vida con estos alumnos. En esa asignatura de morfosintaxis de la lengua española, con aproximadamente 40 alumnos, la alumna que sacó 10, sin un error en el análisis morfosintáctico, fue la alumna con discapacidad visual. Todos los demás se quedaban en el camino.
Y eso que ellos veían la oración. Si la alumna con discapacidad visual simplemente se la leí 2 veces y con eso resolvió. Ay, sí, es que fui para allá afuera. Otra por aquí, otra preguntita. En relación a los alumnos con discapacidad auditiva, sí tenemos estudiantes con discapacidad auditiva en la universidad. Pido disculpas porque yo no trabajé en este momento con esta población, pero si esto me encontré con los profesores que trabajaron con alumnos con discapacidad intelectual, pues imagino que prácticas muy parecidas estaremos encontrando en ese sentido. Pero bueno, a mí me interesa mucho, en verdad, porque les digo, yo soy del aula y me interesa mucho poder apoyar a mis alumnos y que aprendan todos de la misma manera, ¿no? ¿Cómo sería la investigación para sordos ciegos en inclusión? Si el próximo año nos invitan, porque además me autoinvité. Me autoinvité porque, bueno, yo soy novata en este sentido y pues bueno, no me conocen. Yo le escribí aquí a la doctora pidiendo que por favor me aceptaran, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, espero que el próximo año yo pueda dar respuesta a esta pregunta, porque en verdad yo la experiencia que tengo trabajando principalmente con Raquel es algo que me motiva muchísimo, ¿no? No sé si tengo una más. Para enseñar ortografía y fonética. Miren, a propósito de la metodología, quiero concluir con esta experiencia, esta práctica que surge, el trabajo de investigación. Una compañera de la asignatura de fonética, en verdad ya muy preocupada y muy ocupada en su enseñanza, empezó a investigar acerca de estrategias para enseñarle al alumno que no ve, pues los símbolos fonéticos, toda esta cuestión de la pronunciación. Y encuentra por ahí una estrategia donde trabaja con los dedos, ¿no? Y le empieza a decir al alumno, bueno, el sujeto, el verbo, el complemento a su vez estructura por tales elementos, y todo se lo explicaba con los dedos. Para la profesora, a partir del estudio, la profesora dice, una estrategia muy interesante que encontré en línea. El estudiante te dice en la entrevista, no le entendí. No le entendí. ¿Qué habla? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Vivimos irrealidades, porque el profesor piensa que su estrategia fue muy significativa y que en verdad impactó en el alumno, pero el alumno te dice lo contrario. Qué interesante sería que pudiéramos compartir en verdad lo que vivimos y lo que sentimos para poder enriquecer todos estos procesos, ¿no? Enseñar y aprender, pero con calidad para todos los alumnos. Bueno, muchísimas gracias. No sé. Sí. Yo no le pasé mi papelito, pero tengo 2 cuestiones. ¿Alguna vez han trabajado con esta metodología que también es muy interesante de audiodescripción? Y que, bueno, ahora tiene muchísima, o sea, se está usando en todo el mundo y que, bueno, esperemos que aquí empiece a usarse cada vez más, ¿no? Sí. Bueno, ese es por un lado. Y por el otro, ¿qué tanto las universidades y los institutos de enseñanza pueden, pues, no sé, hacer alguna intervención con la Secretaría de Educación Pública para tener este apoyo para esta cuestión de, pues, del sistema braille, de las impresoras, de que si haya más educación, digo, porque esto viene desde la educación básica, que es un problema gravísimo, ahí se traba todo, ¿no? Es un filtro, digamos, que pues tendría que estar avanzando para que pudieran llegar mucho más personas. Digo, ahorita creo que estamos muy avanzados porque estamos hablando de educación superior ya, digamos, ya es un avance, pero ¿qué pasa por qué no la universidad o las universidades hacen como que este apoyo, hacen algo para que la secretaría se mueva? Digo, yo sé que ahorita está muy complicada la cuestión con los maestros, pero no sé. Sí, brevemente, nada más me solicitan que lo comentemos después de la sesión. Luego, sí, pero brevemente, creo que este es un paso bastante esta sesión es un paso bastante importante que nos puede conducir hacia lo que estás mencionando. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos a Verónica su presentación tan entusiasta.
el tema de que la teoría llegue al aula, yo creo que es la pauta y el cómo podemos hacerle. Quisiera, antes de cerrar, bueno, se llevan las preguntas las personas que expusieron porque están los datos de ustedes. Vamos a subir las presentaciones que nos dejen a la página del PUT. Decir para quienes vienen por primera vez y no han participado antes, que una de las cuestiones que identificamos con el diagnóstico que les mencionaba del año 2013 es que las áreas que hacen actividades sobre discapacidad en la UNAM, las personas que trabajan el tema en la UNAM, no nos estábamos contactando entre nosotras. No había redes de comunicación para saber qué estaba haciendo cada quien, qué estaba investigando, qué estaba trabajando como otro tipo de acciones, y justamente el seminario desde el 2013, en el que tuvimos 7 encuentros, en el 14, en el que tuvimos 7 encuentros, en el 2015, en el que hubo 5, y este año va a haber otros 5, lo que fomenta es justamente la articulación, la identificación de las personas que están trabajando cuestiones que aporten al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y con especial énfasis en que las personas accedan a la educación superior. ¿Qué hay que hacer desde las instituciones para que esto se pueda dar? Entonces, una de las cuestiones que vimos el año pasado es que hay un tipo de discapacidad en particular que tú mencionas o que mencionaron recién, que era el tema de la sordoceguera. En uno de los encuentros del año pasado invitamos a una organización de sociedad civil y ya hemos identificado algunas personas sordociegas en México. El próximo encuentro, justamente, que va a ser el viernes 28 de octubre, va a ser derechos de las personas con discapacidad múltiples, y van a venir 2 personas con discapacidad múltiple, una persona sordociega y una persona con ceguera y parálisis cerebral, estudiante por egresar de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces me parece muy valioso esta cuestión que mencionabas de identificar cuáles son los casos de alumnos que han podido desarrollar una trayectoria, cuáles han sido las barreras y las dificultades, y dónde estuvieron como la resiliencia y las fortalezas del alumno, de la familia y a veces de la institución o de personas de la institución que toman la posta y apuestan justamente a que sí se puede que alumnos con discapacidad y con discapacidad múltiple hagan o cursen una carrera universitaria. Antes de terminar, bueno, decirles que los esperamos el 28 de octubre. Quisiera me han pasado, no sé quién lo pasó, pero el día 17 de octubre a las 5 se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde, se va a llevar adelante el concierto didáctico conmemorativo por los 50 años del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, y será dado por el maestro Horacio Franco. ¡Wow! ¡Qué bueno! Buenísimo. En las instalaciones del hospital. Es un evento gratuito, así que quienes tengan interés contactan a la compañera, y quisiera pedirles un enorme aplauso para nuestros intérpretes de lengua de señas del día de hoy, a Javier y Guadalupe. Muchísimas gracias. Muchas gracias en verdad, porque sabemos que 4 horas es un evento largo. Y damos por finalizado el seminario de hoy. Quienes hayan completado la ficha para la constancia, ahorita afuera pueden continuar el trámite entregando el cupón. ¿Sí? Nos vemos el 28 de octubre. Gracias. Muchísimas gracias.